Hola, mi nombre es Antonio y te doy la bienvenida a este nuevo video de Cadmio, curso de apoyo docente con material interactivo. Hoy veremos cómo se representan y cómo se clasifican las reacciones químicas. Acompáñame. Repasaremos primero qué es y cómo se representa una reacción química. Para ello, es importante entender la diferencia entre reacción y ecuación química, además de aprender a utilizar el lenguaje para representar una reacción química y conocer los símbolos que más comúnmente se emplean. Una reacción química es un proceso que involucra la formación de una o varias sustancias a partir de la transformación de otra u otras sustancias. Las reacciones químicas ocurren en el mundo fenomenológico y normalmente se pueden advertir por algunos cambios macroscópicos, cambio de color, temperatura, pH, conductividad, el desprendimiento de un gas o la formación de un precipitado. Por otro lado, una ecuación química es una representación en lenguaje simbólico y universal de una reacción química, es decir, que es un modelo simplificado y resumido de lo que ocurre en la realidad. Aprender a leer y escribir una ecuación química es relativamente sencillo. Todas las ecuaciones se estructuran a partir de la flecha de reacción, que puede entenderse como una igualdad matemática. Los reactivos se escriben antes de la flecha de reacción, mientras que los productos se escriben después de la misma. Para leer una ecuación química correctamente puedes seguir estas sencillas reglas. La flecha de reacción se lee reaccionan para formar. Si el signo positivo se encuentra en reactivos, se lee como reacciona con, mientras que si se sitúa en productos, se lee como y. Todos los números que anteceden a las especies químicas son los coeficientes estequiométricos. Estos aseguran que se cumpla la ley de la conservación de la materia y de forma práctica que haya el mismo número y tipo de átomos de cada lado de la ecuación. Se leen como X moles de seguido del nombre de la especie química. Otros símbolos que encontrarás frecuentemente son, por ejemplo, los estados de agregación, que se colocan en cursiva entre paréntesis al lado de la especie química, la energía, que se representa por el signo delta, la letra griega delta. Si esta está en productos, quiere decir que la reacción libera energía, es exotérmica. Y si está en reactivos, quiere decir que el proceso absorbe energía, la reacción es endotérmica. Un elemento entre corchetes encima de la flecha indica que se necesita un catalizador para llevar a cabo la reacción. Veamos un ejemplo de reacción. Al introducir una barrita de zinc en la disolución de ácido clorhídrico, observamos que se libera un gas. Esta reacción se puede escribir de la siguiente manera. Esta ecuación se traduce por 1 mol de zinc sólido y 2 mol de ácido clorhídrico en disolución acuosa reaccionan para formar 1 mol de cloruro de zinc en disolución acuosa y 1 mol de hidrógeno gaseoso. El fenómeno que observamos es la reacción química, mientras que la representación de la reacción es la ecuación química. Existen tres niveles de estudio y entendimiento de la química. El nivel macroscópico, que corresponde a la reacción química, el nivel simbólico, que corresponde a la ecuación química, y el nivel microscópico, que corresponde a la interacción de átomos, moléculas y iones. Aquí te dejo una representación microscópica de esta reacción. Existen muchas y muy diversas reacciones químicas, y se pueden clasificar de distintas maneras. Sin embargo, una de las clasificaciones más interesantes es por el tipo de transformación que ocurre. Existen cuatro grandes categorías de reacciones químicas. Las reacciones de síntesis, en las que dos o más reactivos forman un solo producto, como por ejemplo la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno molecular. Como puedes ver, en esta reacción dos reactivos dieron origen a un solo producto. Las reacciones de descomposición, en las que un reactivo produce dos o más sustancias, como por ejemplo la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. Aquí, un reactivo da origen a dos productos, oxígeno y agua. Existen también las reacciones de sustitución, en las que un átomo de una sustancia es sustituido por otro átomo proveniente de una sustancia simple. En este ejemplo, el cobalto metálico es una sustancia simple y sustituye al hidrógeno en el ácido sulfúrico. Finalmente están las reacciones de doble sustitución,
en las que un átomo o grupo de átomos de una sustancia es intercambiado por otro proveniente de otra sustancia. En el ejemplo, el cloro del cloruro de sodio es intercambiado por el anión nitrato del nitrato de plata. Como consecuencia se forma nitrato de sodio y cloruro de plata. Otro tipo de reacción que vale la pena saber reconocer es la combustión, donde un combustible, generalmente constituido de carbono, hidrógeno o azufre, reacciona con un comburente, normalmente el oxígeno molecular, para generar mucha energía. Por ejemplo, la combustión de hidrocarburos, como por ejemplo aquí el metano, da como productos CO2 y agua, y es todavía hoy una fuente de energía muy importante. Según la Secretaría de Energía, en México 69% de la electricidad se genera a partir de la combustión de hidrocarburos. Fíjate cómo aparece el símbolo delta en productos, indicando que es una reacción exotérmica, es decir, que genera energía. Antes de continuar, practica realizando estos sencillos ejercicios. Puedes escribir tus respuestas en el chat y te diremos si son correctas o no. Otra forma de clasificar las reacciones químicas es en función de la partícula intercambiada durante el proceso. En esta clasificación veremos las tres grandes categorías de reacciones químicas que encontramos tanto en la naturaleza como en el laboratorio: las reacciones ácido-base, las reacciones de óxido-reducción y las reacciones de precipitación. Empecemos con las reacciones ácido-base. Primero que nada, ¿qué es un ácido y qué es una base? Existen diferentes definiciones. La de Arrhenius, en la que un ácido es una especie que libera protones en disolución acuosa y una base una especie que libera iones hidróxido en disolución acuosa. La definición de Bronsted-Lowry, en la que un ácido dona un protón y una base acepta un protón, y la definición de Lewis, en la que un ácido acepta un par de electrones y una base dona un par de electrones. Aquí nos basaremos en la definición de ácidos y bases de Bronsted-Lowry, pero puedes consultar más a detalle las otras definiciones en el video que aparece arriba a la derecha. En las reacciones ácido-base, la partícula que se intercambia es entonces el protón. Veamos este ejemplo. El HCl dona un protón para formar Cl-. El HCl se comporta entonces como un ácido. Y en esta otra, el NH3 acepta un protón para formar NH4+. NH3 se comporta como una base. Al escribir la reacción total, el ácido clorhídrico, HCl, dona un protón al amoníaco, NH3, que lo acepta, por lo que el ácido clorhídrico es un ácido y el amoníaco una base. En las reacciones de óxido-reducción o redox, el oxidante gana electrones, es decir, se reduce, mientras que el reductor pierde electrones, o en otras palabras, se oxida. La partícula intercambiada es entonces el electrón. Por ejemplo, en esta reacción, el catión plata gana un electrón para dar plata metálica. Ag+ se reduce. En este otro ejemplo, el potasio pierde un electrón para dar el catión potasio+. El potasio se oxida. Al escribir la reacción total, el catión plata se reduce por efecto del reductor, que es el potasio, mientras que el potasio se oxida por efecto del oxidante, que es el catión plata+. Las reacciones redox se pueden identificar porque hay un cambio en el estado de oxidación entre reactivos y productos. Sigamos con las reacciones de precipitación. Este tipo de reacciones están definidas por la formación de un producto insoluble que se separa de la disolución, también llamado precipitado. En este caso, en vez del protón o el electrón, se intercambian iones. En este ejemplo, sabemos que se trata de una reacción de precipitación, puesto que se forma un sólido que va a precipitar de la disolución. Lo puedes ver por la letra en cursiva entre paréntesis, indicando el estado de agregación. Te pongo aquí una imagen de cómo se vería esto en el mundo fenomenológico. Puedes notar que se intercambian el plomo y el potasio, o el nitrato y el yoduro. Esta es la ecuación molecular, pero podemos también escribir la ecuación iónica completa, donde aparecen todos los iones involucrados. Aquí se evidencia que hay iones que no participan en la reacción.
son los iones espectadores. Podemos escribir la ecuación omitiendo los iones espectadores. Esta es la ecuación iónica neta. Ahora bien, ¿cómo podemos predecir si un compuesto va a precipitar? En disolución acuosa a 25 grados Celsius existen unas reglas empíricas de precipitación. Los compuestos con metales alcalinos, con el ion amonio o los aniones nitrato, bicarbonato y clorato son siempre solubles. Los halogenures y los sulfatos son solubles a excepción de los casos que puedes ver en la tabla. De la misma forma, los carbonatos, fosfatos, cromatos, sulfuros e hidróxidos son siempre insolubles, salvo por algunas contadas excepciones. Por ejemplo, si nos preguntamos acerca de cloruro de plata, sabemos que todos los cloruros son solubles a excepción de formar cloruro con plata, plomo 2 y mercurio 1, por lo que el cloruro de plata es insoluble. En el caso del hidróxido de bario, vemos que todos los hidróxidos son insolubles, salvo si forman compuestos con metales alcalinos y el ion bario, por lo que el hidróxido de bario es soluble. Hagamos un pequeño resumen de estos tipos de reacción: ácido-base, redox y precipitación. Si nos preguntamos qué partículas se intercambian, bueno, pues en las reacciones ácido-base se intercambian protones, en las reacciones redox electrones y en las reacciones de precipitación iones. ¿Cuáles son sus características? Las reacciones ácido-base un ácido dona un protón a una base, en las reacciones redox un reductor pierde electrones, se oxida, y un oxidante gana electrones, se reduce, y en las reacciones de precipitación se forma un compuesto insoluble que precipita de la disolución. ¿Cómo se pueden identificar estas reacciones? Bueno, las reacciones ácido-base se identifican por un cambio en el pH que se puede medir con un pHímetro o con papel pH. Las reacciones redox por un cambio en el potencial que se puede medir con un voltímetro. Y en las reacciones de precipitación se observa macroscópicamente la formación de un sólido. Hasta aquí hemos llegado con esta lección. Ahora te toca a ti. Pon pausa y realiza los siguientes ejercicios utilizando los conceptos que hemos aprendido. Las respuestas están al final, y si tienes dudas puedes escribir en los comentarios del video y te contestaremos enseguida. ¡Hasta la próxima!